El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Vosotros haced y cumplid todo lo que ellos os digan, pero no os guiéis por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no las mueven ni siquiera con la punta de un dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de su manto. Les gusta ocupar el primer lugar en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a vosotros, no os hagáis llamar mi maestro, porque no tenéis más que un maestro y todos vosotros sois hermanos. A nadie en el mundo llaméis Padre, porque no tenéis sino uno, el Padre Celestial. No os dejéis llamar tampoco doctores, porque solo tenéis un doctor, que es el Mesías. Que el más grande de entre vosotros se haga servidor de los demás, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. La lectura del Santo Evangelio. Se nos perdonen nuestros delitos. Esta diatriba del Señor contra los fariseos se lleva a cabo en el momento ya crucial en que se va a romper todo tipo de relación con Cristo y aquellos doctores de la ley, aquellos fariseos. Estamos en las últimas semanas. El Señor ha confundido con su sabiduría tanto a los fariseos como a los doctores. Y el pueblo hierve un poco a favor de Cristo en contra de aquellos que son sus maestros. Los maestros, los sentados, como dice el Señor, en la cátedra de Moisés. Y por eso tenemos que profundizar en esta perícopa del Evangelio. Por supuesto, después continúan los ayes. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ay de vosotros. Los fariseos eran una secta de los tiempos de Cristo. Había varias sectas, también estaban los saduceos, estaban los herodianos, es decir, toda una serie de grupos, entre ellos los celotes, una serie de grupos frente a los cuales se tiene que enfrentar el Señor. A los únicos que no les perdona y los increpa vivamente es el grupo de los fariseos. También los saduceos llevan su parte, porque también estaban contra de Cristo. Esa palabra fariseo, que en su origen quiere decir puro, el fiel cumplidor de la ley, habían surgido cuando la lucha con Antíoco Epífanes, y muchos de ellos fueron mártires de la fe, por la ley dieron su vida, todos los macabeos. Pero ese estricto cumplimiento de la ley se había vuelto hoja muerta y exterioridad, porque habían multiplicado los preceptos de una manera extraordinaria. Vosotros que cargáis enormes pesos sobre los hombros de la gente, peso que ni siquiera sois capaz de levantar con la punta del dedo. Llegaban a 1000 los preceptos de los fariseos, rituales y ceremoniales en el tiempo de Cristo. Por eso aquellos 10 mandamientos habían quedado en el claro oscuro a través de tal enjambre y selva de preceptos humanos, incluso que algunos de ellos desmentían la misma ley de Moisés. De hecho, que el pueblo no conocía esos 1000 preceptos y por eso
los fariseos despreciaban a ese pueblo ignorante de la ley. Ellos eran los doctores de la ley. Y vemos cómo el Señor a lo largo de toda su vida se enfrenta con estos fariseos que tenían conciencia farisea. De ahí viene ese título de la conciencia errónea que se llama conciencia farisea. Vosotros coláis el mosquito y dejáis pasar el elefante. Se preocupaban, ¿no es cierto?, de que Jesús curara en sábado. De eso se preocupaban. Aunque a ellos si se le caía la mula en el pozo iban y la sacaban aunque fuera sábado. Y sin embargo dejaban pasar el elefante, no reconocían a Jesucristo el Mesías. ¿Ven? Esa es la conciencia farisea. Y uno se encuentra incluso hoy día con gente que tiene este tipo de conciencia. Se acusan de no haberse hecho la señal de la cruz con agua bendita al entrar a la iglesia y después por ahí están viviendo en adulterio. ¿Ven? Cuelan el mosquito y dejan pasar el elefante. Es la conciencia del fariseo. Odio frontal y mortal a Cristo, son ellos los que los van a llevar a la cruz. Y son los que a lo largo de la historia de la iglesia siempre van a crucificar la iglesia. Los fariseos, es decir, aquellos que parecían piadosos, eran los piadosos de su tiempo, además de los doctores. La gente los tenía por piadosos, por eso le decían mi maestro, además de decirle mi maestro le decían doctor y padre mío, y ellos se sentían muy llenos de honor, se vanagloriaban de eso. Los piadosos, los aparentemente piadosos, haced lo que dicen, no lo que hacen, porque no hacen lo que dicen. Y por eso la diatriba del Evangelio de hoy va contra la vanagloria y la hipocresía de esta gente que su fe se había vuelto puramente exterior, mentirosos de obras. Hacían que hacían, parecían, pero no eran. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, va a decir Cristo. Su corazón, ese corazón que es lo que Él buscaba. El Señor busca, ¿no es cierto?, la conversión del corazón. Y por eso se preocupaban en alargar las mangas de sus mantos y agrandar las filacterias. Todo lo entendían exteriormente, no profundizaban la fe. Eran hombres frívolos y exteriores. Deuteronomio decía que había que llevar la ley en la mente, en la mano y en el brazo, pero lo que quería decir el Deuteronomio es que cada vez que obráramos o pensáramos siempre tuviéramos en cuenta la ley de Dios. En cambio ellos lo entendían exteriormente, hacían unas especies de cajitas en donde ponían los rollitos de la ley y se la ataban con una vincha a la frente. Así interpretaban el Deuteronomio y la agrandaban porque pensaban que cuanto más grande era la filacteria, más piadosos eran. La gente decía, oh, qué piadosos, o se la ponían acá en el brazo. Hoy día sigue siendo así, no vayáis a creer, basta ir a Jerusalén para verlos. Hacían, ¿cierto?, la ley puramente exterior porque no la cumplían, porque habían perdido la fe. Justamente decimos que habían perdido la fe porque no reconocían a los profetas que anunciaron al Mesías, y por eso, al no reconocer las profecías, tampoco lo quisieron reconocer a Cristo. ¿Ven? A medida que se pierde la fe, queridos míos, se cae en el fariseísmo, cuidado, en lo exterior, en lo temporal, en lo que se ve, y nos olvidamos de lo que no se ve, del interior, la profunda fe que debe tener todo cristiano. Por eso del fariseo, ¿no es cierto?, viene la palabra fariseísmo, que ha sido el flagelo más terrible que ha sufrido la Iglesia a lo largo de toda su historia y la seguirá sufriendo hasta el final. ¿Y cuándo sucede eso? Y cuando se apaga la fe. Decimos que son tiempos de crisis de fe, ¿ven? Por eso tenemos que andar viendo cómo anda el fariseísmo en estos tiempos. Todo este temporalismo, todas estas teorías de cambio de estructuras, olvidándose del corazón, no es más que es un fariseísmo. Cuando se cambia solo lo exterior, pero el corazón queda corrompido, ¿ven? Todo temporalismo es fariseísmo. Aquellos fariseos esperaban un Mesías temporal, esperaban al Mesías que solo con su mirada destruyera la Torre Antonia, que era el signo del imperialismo romano, para hablar con términos modernos, ¿cierto? Cuando le vieron entrar en un burrito, dice, ¿qué va a hacer el Mesías? Temporalistas. Los mismos apóstoles no estaban
exentos de esta tentación. Le preguntaban a Cristo, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino? Acá, ¿qué cielo? El cielo está muy lejos y la cruz no nos gusta, los mismos apóstoles. Aún después de su resurrección le preguntan a Cristo. Pensaban en el reino temporal de acá. La madre de los Zebedeos le pide a Cristo que sus hijos sean primero y segundo ministro, no sé si ministro de Economía, pero primero y segundo ministro, acá, no en el cielo. Te ruego que estos hijos míos estén a tu derecha y a tu izquierda en tu reino, acá. Por eso digo, en la medida que se oscurece la fe, surge el fariseísmo, y esto que sea en el orden social, sea en el orden personal de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que mirar para adentro, queridos niños. Creemos, por ejemplo, que algunos creen que el concilio ha sido nada más un cambio en la liturgia, dar vuelta al altar y cambiar un poco las ceremonias. Y nos quedamos con eso y ya creemos que estamos realizando la renovación que pidió el concilio. Y no, si nos quedamos solo con eso estamos cayendo en el fariseísmo. Cambiamos la forma, pero el corazón sigue tan lejos del Señor como antes. Lo que pidió el Concilio Vaticano II fue la conversión del corazón, si ustedes quieren, una revolución moral. Pues lo demás, lo exterior, ¿no es cierto?, es secundario. Es fariseísmo esta nueva concepción de la fe que se reduce a un sentimiento o un afecto, ya condenada por San Pío X en la Pascendi. Yo no lo siento así, como si la fe fuera una cosa puramente sensitiva, sensible o afectiva. Y vemos que hay gente que está alejada de Dios, pero lo más importante cuando viene a misa es darse la mano o darse el saludo de paz. Eso es una exterioridad, es una cosa sensible, exterior, nada más. ¿Qué gano yo con darle la mano al vecino dándole la paz si no estoy en paz? ¿Qué pasa? ¿No es acaso un gesto hipócrita? Nadie da lo que no tiene, dice la metafísica. Entonces tenemos que dar la paz cuando la tenemos. ¿De qué vale que le dé la mano si yo estoy alejado de Dios por un pecado mortal? Hay una distancia infinita. ¿Ven? Por eso digo, cuántas formas de fariseísmo se ven hoy. Sin embargo, el Señor, frente a aquellos fariseos, les dijo a los apóstoles, haced lo que ellos dicen, no lo que hacen, porque estaban sentados en la cátedra de Moisés. Y lógicamente la cátedra de Moisés era la ley a la cual quisieron siempre ellos mismos contraponer a Cristo y no pudieron, siempre hicieron esa dialéctica, querían que Jesús diera un traspié y negara la ley, entonces ya tenían motivo para condenarlo. La ley de Moisés dice que hay que pedrar a las tales. ¿Tú qué dices cuando le presentan la adúltera? Me están haciendo la dialéctica. A ver, ¿qué dices tú? ¿Qué hay que hacer con estos? Haced lo que dicen, no lo que hacen, porque no hacen lo que dicen. Y yo digo, y nosotros hacemos lo que decimos. Hacemos lo que profesa nuestra fe, nuestros labios. Cuidado, porque es fatídica la figura del fariseo, pero y por casa, ¿cómo andamos? Porque la caridad bien entendida empieza por casa. Entonces, no solo apariencia, sino realidad. No solo apariencia, sino realidad. No hacen lo que dicen. Hermoso comenta el Crisóstomo, dice, ¿quién santifica la cátedra? ¿El sacerdote a la cátedra o la cátedra al sacerdote? Es decir, que es el sacerdote el que santifica el lugar y no el lugar al sacerdote. Es el palo para nosotros los curas, que tenemos que ser santos y predicar la verdad, que no es nuestra, porque es elevada la cátedra de Cristo y hay que predicar su palabra, no la nuestra. ¿Ven? Aunque nos lleve la vida, pero hay que predicarla. Entonces es el sacerdote santo el que hace santa la cátedra. Lo vemos en la experiencia de los siglos. ¿Por qué se va a Ars? Y bueno, porque estuvo el santo cura. ¿Quién conocía a Ars, aquel pueblito apartado, aquella villa de Francia? Nadie. Pero estuvo el cura y santificó el lugar. Y hoy es un lugar de peregrinación. ¿Ven? Qué hermoso lo que dice. Por eso el Crisóstomo nos dice a los sacerdotes, ojo cuando se suban a la cátedra, que el hombre es el que santifica la cátedra. Y aun cuando no la santifique ese sacerdote por su mala vida, hay que hacer lo que dice, pero no lo que hace, que actuales son las palabras del Señor. Hoy día, desgraciadamente, aún ni lo que dice, porque se predica cada cosa, querido. Cuando se predica a sí mismo y no se predica la doctrina de Cristo, esa doctrina que es como espada de dos filos, que hiere hasta en los tuétanos, divide los tuétanos, dice la Sagrada Escritura, ¿ven? Por eso digo, hay que tener ojo
no estamos lejos de esa enfermedad del fariseísmo si estamos en tiempos de pérdida de fe. Y a veces sí, le exigimos a la gente muchas cosas y desgraciadamente no la llevamos ni con la punta de los dedos. Y todos podemos caer en esto del fariseísmo. Hay otro punto que es necesario aclarar. No llaméis a ninguno maestro o mi maestro. No llaméis a ninguno padre. No llaméis a ninguno doctor, porque ese doctor, padre y maestro es solo Dios. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Acaso se acaban las jerarquías? ¿Se acaba el orden? No es eso lo que quiere decir el Señor. Porque aquellos fariseos se ufanaban, era motivo de vanidad, de vanagloria, el que le dijeran mi maestro. Se llenaban de soberbia, se ufanaban, aunque le dijeran doctor, llenos de sí mismos, se olvidaban de Dios, se olvidaban de que toda ciencia y toda paternidad viene de lo alto. En ese sentido no nos debemos dejar llamar padre, maestro y doctor. Eso es lo que quiere decir Cristo, en el sentido absoluto, porque si no tendrían razón estos curitas que andan por ahí diciendo no me llame más padre, dígame Juancito o dígame Toribio, ¿cierto? Sería así la cosa, y no es eso. ¿Ven? Toda paternidad viene del cielo y el Señor llamó a Dios Padre. También nosotros a nuestro Padre le decimos Padre, y a nuestro Maestro, Maestro, y al Doctor, Doctor. Pues eso es lo que dijo Cristo, solo que tenemos que reconocer que la única fuente de todo bien y a quien le tenemos que dar la gloria es a ese Padre que es fuente y origen de todo bien. Eso es lo que nos quiso enseñar Cristo. Pero por supuesto el demonio tiene también sus leyes. El Crisóstomo dice que el demonio obra en nuestras almas como la polilla y el gusano. Así como la polilla va corrompiendo las mismas cosas desde dentro, lo mismo el gusano, así hace el demonio con el corazón del hombre. Le apolilla el corazón, le apolilla, le agusana el corazón. Y al pudrirse el corazón, queridos míos, la consecuencia es la fatídica figura de aquel fariseo, del que dice y no hace. Por eso hoy hay que mirar para adentro y ver nuestro corazón. Pero Padre, entonces hay que liberarse, como dicen ahora, ¿no es cierto? Quitarse todos los tabús y las ataduras, ser auténtico, ir contra las apariencias, estos que aparentan una vida cristiana. Entonces, si a mí se me da la gana andar sin ropas, ¿quién me lo va a impedir? Entonces me libero, soy un liberado. No soy un reprimido, como dijo alguno por ahí, soy un liberado. ¿Ven? Entonces, qué divertido. ¿Es eso lo que quiso decir Cristo? Tampoco, no, queridos míos, hay que guardar también las apariencias, pero hay que tratar de que esas apariencias sean cada vez más realidades, porque las apariencias engañan, pero tenemos que cuidar las apariencias porque podemos escandalizar a los demás, al propio. Y nos caben aquellas palabras: ay de aquel que escandalice a uno de los pequeños que cree en mí. Más le valiera que se le atara a una rueda de moler y se lo arrojara al mar. Entonces, ojo, el buen ejemplo. Por supuesto, yo por ser auténtico no voy a andar proclamando lo que hago y lo que digo, lo bueno y lo malo, porque puedo dar escándalo. Tengo que saber cuidar la apariencia, pero no quedarme con la apariencia, porque entonces soy el fariseo. Cara y cuenta de beato y uña de gato. ¿Y cuántos hay así, queridos míos? ¿Cuántos hay así? Los paganos se escandalizan de los cristianos por eso. Mire lo que es este señor en la vida. Y va a la iglesia el domingo, va y reza, usted lo viera como reza. Hasta usa el agua bendita, ¿cierto? Pero después en la vida es un desastre y causamos escándalo. Ese liberalismo que dividió, escindió la vida religiosa de la vida social y limitó lo religioso a una cuestión puramente individual y personal, fariseísmo también. Por eso le vamos a pedir al Señor en esta misa que nos libre de este vicio, del fariseísmo. Ya digo, es el flagelo más terrible que soporta y soportará la Iglesia hasta el fin. Los aparentes piadosos, los mentirosos de obras. ¿Y cuál es la causa? La pérdida de la fe. Por eso le vamos a pedir a nuestra Madre del Cielo que profundice esa fe y que no nos quedemos solo en las apariencias, como la burbuja, ¿no es cierto?, de jabón, que es muy bonita pero hueca por dentro, sino que vayamos a lo interior, sobre todo en una sociedad que nos tiende hacia afuera, hacia la frivolidad, hacia la epidermis, hacia lo que se ve.
y nos olvidamos que es más importante lo que no se ve. La vida interior importa más que los hechos externos. No hay nada que valga nada, decía el poeta, si no es del amor reflejo. La rosa quiere cogollo donde se agarren los pétalos. Pues le vamos a pedir a la Virgen que nos dé ese cogollo, para que entonces nuestra vida sea un canto de alabanza y gloria a esa Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y